Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 11. La ofrenda que no quise. De Audiolecturas. Introducción. Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy quiero invitarlos a acompañarme en un nuevo relato que pertenece a las historias de Juan, un personaje que nos lleva a recorrer los matices únicos de los pueblos latinoamericanos, donde las tradiciones, los secretos y la cotidianidad se entrelazan en una narrativa llena de identidad y misterio. En esta ocasión nos trasladamos a Pátzcuaro, un lugar lleno de magia y simbolismo, donde las tradiciones del Día de Muertos vibran en cada rincón y las historias se escriben entre el aroma del cempasúchil, el copal y el pan de muerto. La ofrenda que no quise nos presenta a Juan en un escenario distinto al habitual, lejos de los andamios y el cemento. Lo encontramos vendiendo pan en un mercado lleno de vida, pero también de sombras. Este cuento no solo resalta las particularidades de Pátzcuaro, sino que también se adentra en los misterios que sus calles empedradas esconden. A través de la voz de Juan descubriremos cómo una decisión aparentemente sencilla puede llevarnos a enfrentarnos con lo desconocido, entre ofrendas equivocadas, túneles oscuros y secretos que intentan ser silenciados. Mi intención con esta historia es acercarlos a las tradiciones que nos unen como latinoamericanos, pero también a las peculiaridades que hacen únicos a cada pueblo. A través de los ojos de Juan reflexionaremos sobre la valentía, la memoria y las decisiones que nos definen. Así que los invito a quedarse conmigo, a dejarse envolver por los sonidos y colores de Pátzcuaro y a preguntarse junto a Juan qué es lo que esconden las sombras que rodean a los vivos y a los muertos. Porque en esta historia las ofrendas no solo son para honrar a quienes se fueron, sino también para encarar aquello que preferiríamos ignorar. Acomódense y disfruten de esta lectura que nos llevará al corazón de nuestras tradiciones y nuestras inquietudes. Comencemos. La deuda del maestro. Miren, banda, les voy a contar cómo fue que terminé vendiendo pan de muerto en vez de echar mezcla y levantar paredes como siempre. Todo empezó en esa obra cerca del lago, ya saben, el lugar más bonito y más traicionero de Pátzcuaro. Ahí andaba yo con mi pala y mi carretilla, sudando como marrano bajo el sol, cuando el contratista, el tal Don Chucho, nos salió con que mañana sin falta les pago. Pero mañana llegó, pasó y se fue. Y la lana nunca apareció. Ahí estábamos todos, hechos bola en el terreno. ¿Y ahora qué hacemos, Juan? Tú que eres bueno para las ideas, me decían. ¿Yo? ¿Qué querían que les dijera? ¿Que nos fuéramos a llorar al altar del contratista? Pues no, mi gente. Si algo aprendí de mi abuela es que en esta vida si te caes, te levantas y te sacudes el polvo, aunque sea con una tortilla dura. Así que me acordé de su receta de pan de muerto. Ah, qué pan, suavecito, con su azúcar espolvoreada y ese aroma que te calienta el alma. Decidí aventarme y hacerlo, venderlo en el mercado para juntar unos pesos. El mercado estaba lleno de vida. Entre el olor a cempasúchil y copal y la música de las comparsas, me puse con mi canasto de panes gritando: «Pásenle, pásenle, pan de muerto, del bueno, directo de la receta de mi abuela». La gente compraba, claro, pero no faltaba que me preguntara: ¿y tú no eres el albañil de allá por el lago? Me daba pena, pero más pena me daba mi estómago vacío. Sí, doñita, pero ahora soy panadero de vocación. ¿Cuántos le doy? Mientras vendía comencé a escuchar rumores extraños. ¿Supiste de la desaparición de la María? Dicen que la vieron cerca de esa obra. No, hombre, seguro andaba en malos pasos. No les di importancia al principio. La gente en Pátzcuaro es buena para los chismes, pero algo no me cuadraba. En las noches, cuando regresaba a la obra a terminar lo que don Chucho dejó a media, empezaron a pasar cosas raras. Primero fueron las fotos, viejas en blanco y negro.
metidas en las paredes como si alguien las hubiera escondido ahí. Luego, las veladoras apagadas, todavía oliendo a cera quemada, y lo peor, unas notas escritas en papel amarillento, como rezos al revés o algo así. No sé ustedes, pero yo no soy miedoso. Bueno, no tanto, pero esas cosas me empezaron a calar hondo. La noche de muertos estaba cerca y con ella la promesa de ventas buenas. Lo que no sabía era que mi vida iba a cambiar para siempre. Pero esa, mi gente, es harina de otro costal. La ofrenda equivocada. ¡Qué tranza, mi gente! Ahí les va lo que pasó después, porque, neta, lo que parecía chamba normal de vender pan se puso más oscuro que el mole en olla vieja. Era la noche de muertos y el mercado estaba a reventar. El humo del copal se mezclaba con el aroma a tamales, atole y flores de cempasúchil. Las comparsas ya iban y venían y yo, con mi canasto de panes, gritaba a todo pulmón: «Pásele, pásele, pan de muerto como el que hacía mi abuela, directo del corazón de Pátzcuaro». De pronto, una señora flaquita envuelta en un rebozo negro me hace una seña desde la esquina del mercado. «Oye, joven, ¿tú eres el panadero?». Yo, más sonriente que niño con calaverita llena, le respondí: «A sus órdenes, doñita. ¿Cuántos panes quiere?». Pero en vez de responderme suelta: «Quiero que lleves estos panes a una casa en el centro. Te van a pagar bien». Pues, ¿cuánto es bien?, pensé. Pero como uno no anda en posición de andar escogiendo trabajo, agarré los panes y me puse en camino. Es la casa grande que está frente al callejón de los suspiros. «Verás un altar ahí», me dijo la señora antes de desaparecer entre la multitud. Ahí voy cargando mi canasto por esas calles empedradas, con los faroles iluminando el camino. Cuando llegué, la casa estaba más sola que un altar sin velas. Toqué la puerta y nada. Volví a tocar y una mujer me abrió con cara de pocos amigos. «Déjalos ahí», me dijo, señalando un altar que parecía más un escenario de película de terror que un altar normal. El altar era un monstruo. Nada de fotos familiares ni platitos con mole, no. Aquí había símbolos raros, figuras talladas que parecían demonios y en vez de cempasúchil, un montón de flores marchitas. Me quedé helado, pero ¿qué iba a hacer? Dejé los panes y como buen mexicano dije: «Con permiso, señora, que la vida me espera». Cuando regresé al mercado todavía andaba sacado de onda. Pero lo peor llegó cuando una viejita, toda arrugada pero con mirada filosa, me agarró del brazo. «Muchacho, ¿dónde andabas? Ese altar no es para muertos buenos, eso es para los otros, los que no descansan». Y ahí me dejó con más dudas que certezas. Esa noche no pude dormir. Decidí regresar a la obra como para despejar la cabeza. Pero al llegar, algo me jaló la mirada hacia una pared que habíamos levantado hace semanas. Había una grieta nueva y en medio de la grieta algo brillaba. ¿Y ahora qué?, pensé. Agarré una barreta y me puse a picar. Lo que encontré me dejó sin aliento, un túnel oscuro y húmedo que se adentraba bajo la obra. El aire olía a tierra vieja y a algo más que no podía identificar. Sentí un escalofrío recorriéndome el espinazo, pero el coraje me ganó. ¿Qué secretos se andan guardando aquí?, dije para mí mismo antes de aventarme al abismo. Ahí, mero, banda, fue donde empezó lo bueno. Por eso se los cuento al rato. Los secretos de la obra. Ya que andamos en confianza, les voy a contar lo que encontré en ese túnel, porque ahí, neta, se puso más denso que tamal sin masa. Con mi linterna medio temblorosa y el machete que siempre cargo, porque uno nunca sabe, me adentré por ese agujero que parecía tragarse la poca luz que llevaba. El túnel estaba húmedo y cada paso resonaba como si alguien me siguiera. «Relájate, Juan», me decía, aunque mis tripas ya estaban haciendo nudos. El aire olía a humedad, pero también a algo rancio, como a flores marchitas mezcladas con cera vieja. Y de fondo, juro que escuché algo como murmullos, aunque pensé que era mi mente jugándome trucos. De repente tropecé con algo duro, bajé la linterna y vi lo que menos quería encontrar: huesos. No esos huesos que dices: «Ay, son de algún animalillo», no.
Estos eran grandes, humanos. Ahí estaba yo en medio de un túnel que parecía un cementerio clandestino. «No manches, Juan, salte de aquí». Me grité a mí mismo, pero las piernas no me respondieron. Algo me jalaba a seguir. Unos metros más adelante, el túnel se abrió a una especie de cámara. En el centro había un altar, pero no como los que uno ve en el Día de Muertos con fotos y veladoras. Este era distinto. Había figuras talladas en piedra, símbolos que no entendía y un cuenco en el centro con manchas secas que preferí no analizar. Aquí pasó algo feo, algo que no debería ver la luz del día, pensé, mientras el miedo me calaba hasta los huesos. Entonces lo vi, un paquete envuelto en tela, escondido detrás del altar. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Era una lista, nombres y fechas, algunas tachadas, otras subrayadas. Entre los nombres reconocí varios trabajadores, vecinos, gente que había desaparecido sin dejar rastro. Mi respiración se aceleró. ¿Qué clase de monstruos están detrás de esto?, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. De pronto un ruido, pasos. Apagué la linterna y me escondí detrás del altar, apretando el machete como si fuera mi única esperanza. Entraron dos tipos y sus voces se oían claras. «¿Ya revisaste que todo esté en su lugar?», dijo uno. «Sí, pero el jefe anda nervioso. Dice que la noche de muertos trae a los curiosos y no queremos testigos». Ahí estaba yo, sudando frío, con un paquete que podía ser mi sentencia de muerte. Esperé a que se fueran, y cuando lo hicieron, salí del túnel más rápido que un perro sin correa. No podía volver al mercado ni quedarme en la obra. «Y ahora, Juan, ¿qué fregados haces?», pensé. Lo único que sabía era que no podía quedarme callado, pero tampoco podía confiar en nadie. Con la lista en mano y el corazón en la garganta, caminé hacia el pueblo pensando en un plan. Pero con cada paso sentía que alguien me seguía, como si las sombras mismas quisieran atraparme. Y aquí, banda, es donde todo se pone peor. Porque cuando crees que ya viste lo peor, la vida siempre tiene otra sorpresa guardada. La última venta. Con la lista apretada en mi mano y el miedo pisándome los talones, llegué al mercado. Las luces de las velas seguían encendidas. El olor a copal lo cubría todo. Y las comparsas tocaban con una fuerza que hacía vibrar el suelo. Nadie sospechará de un vendedor de pan en plena fiesta, pensé, aunque mi cara de espanto debía delatarme a kilómetros. Mientras me mezclaba entre la gente, vi a la doñita del rebozo negro, la que me había mandado con los panes a esa casa. Estaba parada frente a un altar, pero no cualquier altar. Este era igualito al que encontré bajo la obra. «No puede ser», me dije. Me acerqué despacio, dejando el canasto a un lado, y vi cómo depositaba algo en el centro del altar. Era un papel doblado, igualito al que llevaba yo. Antes de que pudiera reaccionar, una mano me agarró del brazo. «¿Qué haces aquí, chamaco? Te dije que no te metieras en lo que no te llaman». Era la viejita que me había advertido la primera vez, pero esta vez su tono no era de advertencia, sino de miedo. «Si hablas, no solo te van a callar a ti, todos pagaremos». El coraje me subió desde los pies hasta la cabeza. ¿Cómo pueden vivir así, tragándose todo esto, como si no pasara nada? «Esto tiene que parar», le solté. Ella solo negó con la cabeza y me soltó. «Tú sabrás qué haces, muchacho, pero recuerda, las almas que no descansan siempre encuentran su justicia». Me alejé con el estómago hecho un nudo. Ya no sabía si era el miedo o el hambre. Me metí entre los puestos y decidí que necesitaba un respiro, aunque fuera para pensar. Fue entonces cuando los vi, los hombres que habían estado en el túnel. Estaban ahí con caras serias, buscando a alguien. «Mierda, ya saben», pensé. Tomé el canasto y empecé a caminar rápido como si fuera un vendedor más cerrando la noche. Pero ellos me vieron y uno de ellos gritó: «Ahí va, agárrenlo». Sentí como el mercado entero se me venía encima. Corrí esquivando gente, tirando canastos, escuchando cómo me seguían de cerca. Las luces de las velas parecían danzar alrededor, creando sombras que me confundían aún más. La persecución me llevó hasta el muelle. El lago estaba oscuro, solo iluminado por las luces lejanas del pueblo. Sin pensar, salté a una lancha. Las olas chocaban contra la madera mientras intentaba encender el motor. Los pasos de mis perseguidores se acercaban. «Vamos, carajo, prende», grité. Finalmente el motor rugió y me alejé dejando atrás los gritos y las sombras.
En medio del lago, con el agua negra y el silencio pesado, saqué la lista. Esto no puede quedarse aquí, me dije. ¿Pero a quién se lo daba? ¿A las autoridades? ¿A los medios? ¿Y si ellos también estaban metidos? La lancha se balanceaba y mi mente seguía dando vueltas. Mientras regresaba a la orilla, decidí que no podía quedarme callado. Pero la pregunta era cómo hacerlo sin que me costara la vida. Al llegar al muelle, dejé la lancha y caminé hacia el mercado, donde las luces comenzaban a apagarse. La noche de muertos estaba terminando, pero la batalla apenas comenzaba para mí. Y aquí termina banda mi relato por hoy. Lo que hice después, eso lo dejo a su imaginación. Solo les digo que en Pátzcuaro las ofrendas no solo son para los muertos, también son para callar a los vivos. El pan que nunca se vendió. Sentado al borde del muelle, viendo cómo las primeras luces del amanecer se reflejaban en el lago, dejé que el aire frío me llenara los pulmones. Tenía el canasto vacío a un lado como un símbolo de la nada en que se había convertido mi vida. Las flores del cempasúchil flotaban en el agua, arrastradas por el viento de la noche anterior, y yo, con la lista doblada en mi bolsillo, me sentía más perdido que nunca. En Pátzcuaro las historias como la mía se cuentan en susurros. Nadie las escribe, nadie las grita, porque saben que las sombras siempre escuchan. Miré el papel, las letras borrosas por el sudor y las prisas, y pensé, ¿qué hago ahora? ¿Lo quemo? ¿Lo entrego? ¿O simplemente lo dejo aquí como otra ofrenda para los muertos? Pero, aunque la tentación era fuerte, algo en mí no me dejó rendirme. Recordé a la viejita del mercado y sus palabras. Las almas que no descansan siempre encuentran su justicia. Tal vez no era mi lugar buscar esa justicia, pero tampoco podía seguir vendiendo pan como si nada hubiera pasado. Me levanté sacudiendo el polvo de mis pantalones y caminé hacia el pueblo. El Día de Muertos había terminado, pero las historias que nacen en estas fechas nunca mueren. Ahí, entre las calles empedradas y las últimas velas encendidas, decidí que mi voz sería la única arma que me quedaba. Porque al final no importa cuántos altares construyas ni cuántos panes repartas. Lo que importa es si te atreves a mirar a las sombras y preguntarles cara a cara qué esconden. Y si tienen suerte, algún día les cuento qué fue lo que respondieron. Fin.